Bueno, entonces para los que no me conocen, no han visto todavía pronto el webinar anterior, mi nombre es Elius Urbarán, soy profesional en finanzas y negocios internacionales, experto en Excel, desde hace más de 5 años vengo trabajando con esta herramienta. Eh, He tenido la oportunidad de crear por medio de Excel herramientas interesantes para diferentes empresas que a veces requieren automatización de procesos por medio de un sistema que se puede utilizar en Excel que se llama las macros, que es para automatizar, como lo dije, como lo acabo de mencionar, para automatizar procesos y utilizando un lenguaje de programación que se llama Visual Basic. Todo eso hace parte del módulo avanzado que vamos a ver en el curso completo. Para los que todavía no se han inscrito en el curso completo, tenemos plazo hasta este domingo 22, para que puedan aprovechar el descuento del 20%. Y entonces les quedaría en 360.000 si escogen el módulo hasta el módulo intermedio. Eso lo voy a explicar ahorita al final. Y los tres módulos, es decir, el básico, medio y avanzado, les quedaría en 450.000 aplicándole el descuento. Ya después de esa fecha, entonces, bueno, ahorita al final les explico bien cómo hacer lo de las tarifas. Pero entonces, pues, lo único que tienen que hacer es diligenciar el formulario que está en la descripción del grupo y me mandan el comprobante de pago, así como ya Norbey Norbey hizo su registro, ya envió su comprobante, eh, entonces así mismo deben hacerlo. Recuerden no enviar el comprobante al grupo, sino a mi chat privado. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar. Me dicen por favor si se escucha bien. ¿Me están escuchando bien todos? Ok, Stephanie me dice que sí. Espero que los demás también. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ok, entonces el webinar pasado vimos lo que eran referencias, estuvimos aprendiendo también a manejar los nombres de las celdas, aprendimos varios casos en los que podemos trabajar con las herramientas de datos, por ejemplo, para trabajar con duplicados, con relleno rápido, con validación de datos en celdas. Eh, Vimos la función buscar B, que es la función prácticamente más utilizada en Excel, junto con su hermana gemela, que es buscar H. Esa no la vimos, pero porque casi no se utiliza mucho, se utiliza más buscar B. Pero también existe la herramienta buscar H, que cumple como la misma función, pero en sentido inverso. Aquí lo que vimos fue buscar B con coincidencia exacta y con coincidencia aproximada. ¿Listo? Y también les estuve explicando algo muy superficial o muy sencillo acerca de las macros. Hoy me gustaría profundizar un poquito más en este tema y también vamos a tratar el tema de las tablas dinámicas. Entonces, en lo que quedamos en la clase pasada fue en este ejercicio que no alcanzamos a resolver por cuestión de tiempo, pero entonces quedamos en que si la mayoría de personas estaban de acuerdo, íbamos a hacer un segundo webinar para trabajar lo que habíamos dejado pendiente en este ejercicio y la mayoría pues votó porque sí. Estás teniendo problemas con el audio, Helen. Eh, sí, estoy grabando la clase. De todas maneras, voy a hacer una verificación de que esté quedando todo, de que esta vez sí la grabación esté quedando ok para no después tener inconvenientes. Entonces, listo. Bueno, si no hay preguntas, entonces comencemos. De todas maneras, en el momento en que ustedes tengan alguna inquietud, pueden levantar la mano o pueden escribirme en el chat y entonces con gusto eh, yo los, yo les respondo. Ok, entonces en este ejercicio se trata primero, son 3 puntos. Entonces el primer punto que vamos a trabajar es crear un formulario de registro que contenga nombre, apellido, tipo y número de documento. Listo, entonces vamos a utilizar las herramientas de validación de datos que les enseñé
en la clase pasada. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a escribir los datos del formulario. Bueno, voy a desproteger la hoja para comenzar a editar. Entonces vamos a trabajar con nombre, vamos a trabajar con apellido, luego tipo de documento, y número de documento. Listo, entonces con esto vamos a crear un formulario para ingresar datos. Ok. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar acá los valores que vamos a utilizar, el contenido para diligenciar el formulario. Y vamos a colocarle aquí entonces, vamos a ponerle un poco más de espacio para que se vea mejor organizado. Vamos a colocarle bordes a esto. Listo. Y vamos a comenzar a aplicar entonces la herramienta de datos para perdón, era este borde el que necesito. Listo. Entonces aquí ya tenemos básicamente nuestro formulario así creado de una manera muy sencilla, ¿no? Listo. Entonces vamos a utilizar la herramienta de validación de datos para comenzar a establecer las restricciones que va a tener cada uno de los campos del formulario. Pues, entonces sabemos de que, por ejemplo, el nombre, vamos a ir aquí a la sección de datos. Entonces, lo que yo les explicaba en la clase anterior es que en esta sección de validación de datos podemos elegir cuáles son los criterios de validación que vamos a utilizar para cada celda, ¿no? Entonces, en este caso, para lo que es nombre y apellido, podríamos dejarlo, por ejemplo, a ver, las opciones que nos da este menú es ingresar cualquier valor, es decir, puede ser valor alfanumérico, puede contener números, letras, caracteres especiales, etc. Podemos escoger si queremos número entero, si queremos decimales, si queremos escoger de una lista, si queremos fecha, hora, si queremos determinar una longitud de texto o si queremos algo personalizado. Entonces, en este caso, pues digamos que para nombre y apellido puede que no haya muchas restricciones como tal al momento de ingresar, pero sí podríamos decirle, por ejemplo, una longitud de texto. Podríamos decirle que la longitud de texto esté mínimo en, pues a ver, para el nombre, ¿cuánto mínimo podría tener? Yo creo que unos 3 caracteres puede ser. Y máximo, podríamos dejarle máximo hasta, ¿cuántos caracteres podrá hasta tener un nombre máximo? Dejémosle hasta 20 como para dejarlo de un espacio bien amplio, un rango bien amplio. Entonces le vamos a dar a aceptar. Eso quiere decir que yo puedo ingresar aquí valores, digamos, voy a escribirme aquí mi nombre, ¿cierto? Mi nombre tiene 4 letras, me lo acepta. Ahora, si yo quiero ingresar menos de 3 letras, entonces me va a salir un error. Me va a salir este error y este error yo ya les expliqué cómo se puede personalizar en la clase anterior. Pero, es decir, yo puedo escribir hasta 3, si escribo 3 letras me lo vale, si ya escribo menos ya no me lo vale, y si escribo más de 20 caracteres ahí sí ya no, de todas formas ahí ya no me lo va a dejar ingresar porque la restricción es que sea entre 30 y 20 caracteres, no puede ser inferior ni superior a eso. Sin embargo, pues no es la única restricción que puedo colocar, ¿no? Yo puedo ponerle, por ejemplo, más bien que no esté entre determinados caracteres o que sea igual a cierto número de caracteres específicamente, o que no sea igual, o que sea mayor que, o que sea menor que. Es decir, solamente, si yo quiero, solamente le puedo especificar que sea simplemente mayor a 3 caracteres y de ahí en adelante, pues no, que no tenga ninguna restricción. Entonces aquí yo puedo escoger de esta lista pues diferentes alternativas. Ahora, para el apellido podemos hacer lo mismo. En este caso, pues podemos decirle que sería una longitud de texto entre 3 y 20 caracteres. Le damos a aceptar, listo, no hay ningún problema. Entonces aquí ya puedo escribir mi apellido es Zulbarán, ahí lo puedo escribir. Entonces quedaría hasta ahí. El formulario está funcionando perfectamente. De pronto otra cosa que podemos hacer es centrar todo para que se vea un poquito más estético. Y ya tenemos ahí las primeras 2 celdas del formulario ya completas. Listo. Ahora, tipo de documento. En este tipo de documento ya vamos a comenzar a trabajar con las listas. Entonces yo les explicaba que para crear una lista yo primero lo que hago es pararme en la celda, me paro en la celda donde quiero que me quede la lista desplegable, voy aquí a la pestaña datos,
Aquí en esta sección que se llama herramientas de datos, voy a utilizar a oprimir este botón que se llama validación de datos. Y aquí es donde me abre la ventanita en la que estamos trabajando para hacer la validación de datos. En este caso vamos a decirle que queremos es una lista. Entonces le decimos lista. ¿Listo? Y aquí donde dice origen, aquí yo puedo escribir lo que yo quiero que contenga la lista. Por ejemplo, en este caso le voy a colocar las opciones de cédula, tarjeta de identidad, cédula de pasaporte, pasaporte o cédula de extranjería. Cédula de extranjería. Le vamos a aceptar. Ok, aquí no me está trayendo correctamente la lista porque el separador que utilicé no es el indicado, utilicé comas y acá tengo que utilizar es punto y coma. Sin embargo, esto puede variar entre diferentes equipos. Hay equipos que para los separadores utilizan comas y hay equipos que para los separadores utilizan punto y coma. En este caso, mi equipo utiliza punto y comas porque sí está configurado. De todas maneras, si necesitan cambiarle la configuración, eso también lo vamos a ver en el módulo avanzado de Excel. Listo, entonces ahora sí, ya creé una lista desplegable donde tenemos varias opciones: cédula, tarjeta de identidad, pasaporte o cédula de extranjería. Listo, entonces aquí ya puedo escoger cuál es el que me corresponde. Y el número de documento, entonces escribimos acá el número de documento de la persona. Y aquí sí tengo que colocarle una restricción de que solamente se puedan ingresar números. Entonces vamos aquí a validación de datos, le decimos que necesitamos que sea entero, ¿cierto? Entero entre, podríamos decirle que sea, que no es igual, es mayor que. Bueno, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, una restricción de que sea mayor que. Y aquí lo que podríamos colocarle sería como el valor mínimo que debería tener una cédula, ¿no? Sino que, pues, bueno, no sé, yo en este momento no sabría decirlo, pero pues podríamos inventar de que mínimo debe ser por lo menos que sea mayor a... ¿cuántos dígitos puede tener una cédula mínima? Pongámosle hasta allí. Ahí yo le puse que son 999 a partir de 9.999.000, o sea, comienza a partir de 10 millones. Yo creo que ahí está, pues por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, mínimo. Es decir, que si yo voy a ingresar un número que no corresponda con la longitud que debería tener una cédula, pues me va a sacar error. O si yo de pronto escribo algún carácter que no sea numérico, pues también me va a sacar error porque yo aquí le dije que necesitaba era un número entero y que ese número entero tiene que ser mayor a esta cantidad de dígitos que le acabo de ingresar acá. Entonces, tiene que ser mayor a ese número. Es decir, que cuando yo ingrese el número de cédula, tiene que tener 6, 7, 8, 9, así. Listo. Entonces, si yo ingreso aquí, ahí sí me va a dejar ingresar el número de documento. Lo mismo podría ser, por ejemplo, para la edad. Si yo quisiera ingresar la edad, digamos que aquí vamos a agregarle la opción, el campo para ingresar la edad. También podría hacerlo con la fecha de nacimiento. Ya en ese caso, pues pondría una restricción de fechas. ¿Listo? Entonces digamos que aquí quiero ingresar la edad. Entonces para ingresar la edad yo le puedo decir aquí que va a ser un número entero también. Y por ejemplo aquí para la edad le podría decir que sea entre. Eso ya es dependiendo de cómo yo quiera personalizar mi formulario, ¿no? Podría colocar una lista desplegable, por ejemplo, de todas las edades que vayan en el rango que yo quiera escoger para que se despliegue la lista y yo pueda escoger allí. O también puedo decirle que sea simplemente entre dos valores, por ejemplo, que sea mínimo, por ejemplo, que yo necesite registrar personas que mínimo tengan 18 años y que máximo tengan 80. ¿Listo? No permito nada, no permito que en este formulario se registren personas que tengan menos de 18 ni personas que tengan más de 80. Eso ya depende de la intención que se tenga al momento de crear el formulario. Entonces, si yo lo dejo así, por ejemplo, lo que va a hacer es que si yo trato de ingresar una edad de 17 años, no me va a permitir. Y lo mismo si trato de ingresar una edad mayor a 80,
81, por ejemplo, no me lo va a permitir. ¿Listo? Pero si le ingreso, por ejemplo, 35, ahí sí me lo va a permitir. ¿Listo? Porque está dentro del rango de las edades que yo le permití que ingresar. Ahora, les voy a enseñar otro truco interesante de Excel, que ese no hace parte del ejercicio, pero aprovechando que tenemos aquí el tema de la edad, les voy a enseñar cómo hacer para que aquí les aparezca la palabra año sin que esto deje de ser un número. Porque si yo trato de ingresarle aquí 35 años, fíjense que me va a decir que el valor no coincide, ¿cierto? Porque le estoy ingresando letras. Pero yo quiero que aquí me salga 35 años. A pesar de que tenga esa restricción de que vaya de 18 a 80, yo puedo decirle a Excel que cuando se ingrese un número, Excel automáticamente me coloque aquí la palabra años. O bueno, o cualquier expresión que yo quiera colocarle allí adicional. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a inicio. Y acá donde están los formatos, donde yo configuro los formatos de las celdas, entonces voy a ir a personalizar. Entro aquí en personalizada y le voy a colocar así, le voy a colocar dos numerales que representan los números que se ingresan, ¿cierto? El símbolo de numeral representa el número que se ingresa y le voy a poner entre comillas un espacio y la palabra años. Cierro comillas. Y aquí yo lo que le estoy indicando a Excel es que él me va a colocar primero los dígitos, me va a mostrar los dígitos que estén en el contenido de la celda. Y luego, entre comillas, un espacio y la palabra años. Entonces, cuando le pongo esto entre comillas, Excel entiende que me estoy refiriendo a que esto es un texto, que es un texto que se le va a añadir a el contenido de la celda. Entonces, de esta forma, cuando yo le doy a aceptar, aquí me va a mostrar 35 años, pero fíjense que la barra de fórmulas me está mostrando que estos son 35 solamente. Es decir, la celda está almacenando un valor de 35, un número, pero el formato que yo le estoy dando aquí a Excel es que me lo muestre incluyendo la palabra años. ¿Listo? Y entonces esto no solamente me permite utilizarlo, digámoslo, para evitar este tema de la restricción, que yo le pueda colocar cualquier edad aquí y me la muestre con la palabra años, sin que eso interfiera con la restricción de que sean solo números, sino que también eso me va a permitir, este tipo de formato me permite que yo pueda tener información adicional dentro de la misma celda y que a la misma vez se pueda operar. Por ejemplo, yo podría tener dos celdas que contengan este mismo formato, ¿cierto? Una que diga 35 y otra que diga 25. Y yo puedo coger de pronto, obviamente pues aquí con años no tiene mucho sentido que hagamos una operación, pero pues es como para hacer el ejemplo. El ejemplo sería que yo puedo, por ejemplo, tomar esto y sumarlo con esto. Y a pesar de que, fíjense que las celdas tienen letras y números, aquí Excel no me pone problema. Diferente que si yo tuviera, por ejemplo, acá en una celda que yo dijera, que el contenido de la celda dijera 35 años y en otra diga 25 años. Si yo intento sacar una sumatoria de esto más esto, no me lo va a permitir hacer porque no se pueden sumar celdas que contengan valores alfanuméricos, solamente las que tengan valores numéricos. Pero cuando utilizo este método de colocar un formato, ahí sí, porque ya no es el contenido de la celda lo que se está introduciendo con texto, el contenido de la celda sigue siendo numérico, pero el formato de presentación, digámoslo así, de verlo de una manera estética, sí me muestra el texto que yo le haya indicado. Entonces, de esta manera podemos trabajar y ese sería un truco adicional que les puedo dar en este momento aprovechando lo del tema del formulario. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, ya por lo menos terminamos el punto 1, me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de continuar con el punto 2. ¿Listo? Bueno, si no tienen ninguna pregunta hasta ahí, entonces vamos a trabajar ya a pasar al punto 2. ¿Qué valores se ingresan? Entonces ahora el punto 2 dice que los valores se ingresen en una tabla por medio de macros. Vamos a utilizar macros para ingresar los valores que están en el formulario, los vamos a ingresar en una tabla. Entonces voy a dejar aquí un poquito de espacio para que luego agreguemos un botón, pero primero tenemos que configurar una macro que permita hacer esto. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la tabla. Vamos a crear una tabla que contenga estos mismos datos: nombre, apellido, tipo de documento, número de documento y edad.
Entonces vamos a crear la tabla, nombre, apellido, tipo de documento, número de documento y edad. Ok, bueno, de pronto aquí veo que me va a quedar un poquito distorsionado por el ancho de las columnas, entonces más bien vamos a crear la tabla a un lado. Ok, entonces ahora sí vamos a ajustar acá, ajustamos aquí, listo. Y esta va a ser mi tabla. Le voy a dar el formato de tabla, aquí donde dice tabla, le voy a decir que esta tiene encabezados, listo. Y configuramos acá un estilo que puede ser así, dejémoslo así como de una manera muy sencilla. Listo, entonces ya tenemos nuestra tabla. A esa tabla yo le puedo colocar un nombre. Aquí donde dice nombre de la tabla, si yo me paro en la tabla, bueno, yo todavía no les he explicado este tema de las tablas, esto también lo vamos a ver en el módulo de Excel, en el curso de Excel, perdón, el curso completo. Les voy a enseñar cómo trabajar con tablas. Esta es una herramienta bien interesante porque pues no es lo mismo cuando nosotros definimos un rango de Excel como que es una tabla para que Excel entienda de que debe comportarse como tabla, que cuando simplemente cogemos una base de datos y le aplicamos bordes pues bueno, para nosotros tiene apariencia de tabla, pero Excel no lo entiende como una tabla. Entonces, fíjense que cuando yo creo una tabla aquí, así como lo acabé de hacer, donde dice insertar y le digo la opción de tabla, aquí me abre una nueva función o un nuevo menú que se llama herramientas de tabla y contiene la opción de diseño. Y me abre aquí varias opciones de tabla. Por ejemplo, yo puedo escoger aquí qué nombre le quiero poner a esta tabla. Por ejemplo, a esta tabla le voy a colocar aquí base de datos, por ejemplo. Recuerden que los nombres no pueden llevar espacios. Entonces, si necesito colocar un espacio, le coloco guión bajo o simplemente con las palabras pegadas, pero cada palabra en mayúscula. Por ejemplo, así, base de datos. O solamente le puedo dejar como base datos y bueno, está bien. Bueno, este nombre me dice que ya existe. Ok, eso quiere decir que yo ya le asigné un nombre a algo que se llamaba base de datos. Bueno, en este momento no me deja verlo aquí, pero vamos a dejarlo como base-datos. ¿Listo? Entonces con eso, cada vez que yo vaya a hacer referencia a esta tabla, ya lo puedo hacer con el nombre base de datos en lugar de seleccionar el rango de la tabla, sin necesidad de hacer eso. Ahora sí, entonces vamos a crear una macro que me permita pasar estos datos que tengo aquí. O sea, cada vez que yo ingrese a una persona aquí en el formulario, me los registre automáticamente en mi base de datos. Esta va a ser aquí, es donde yo voy a crear mi base de datos de personas. Entonces, para crear una macro, yo lo que tengo que hacer es, primero, tengo que tener habilitado esta pestaña de aquí que se llama programador. Si ustedes no la tienen habilitada, entonces la forma de habilitarla sería por aquí donde dice archivo. Vamos acá a opciones. Nos va a abrir esta ventana de aquí. Y aquí en esta ventana entonces vamos a ir a la opción de, creo que es en esta, personalizar las cinta de opciones. ¿Listo? Y acá, donde dice pestañas principales, entonces aquí va esta pestañita que dice programador, va a estar deschuleada si ustedes no la tienen. Entonces, si está deseleccionada, lo que tienen que hacer es simplemente darle clic para seleccionarla y le dan a aceptar y ahí automáticamente les va a aparecer la pestaña programador aquí. Y desde esta pestaña programador ya ustedes pueden configurar las macros para comenzar a trabajar. Entonces, bueno, para los que no sepan, o bueno, igual yo ya les expliqué, ¿no? Ya les expliqué un poquito acerca de qué tratan las macros. Pero de todas maneras, para que recordemos, las macros es una herramienta que permite automatizar procesos guardándolos dentro de un código de programación que se llama Visual Basic y ya les voy a explicar más o menos cómo funciona. Pero entonces lo que vamos a decirle a esta macro, entonces fíjense que aquí en el lado izquierdo tenemos varias opciones. Está el botón para abrir la ventana de Visual Basic, está esta que se llama macros, que es para ver las macros que ya están creadas, y está este botoncito que dice grabar macro. Entonces, grabar macro, cuando yo me paro aquí sobre este botón, ahí me está indicando, me sale este aviso que me dice, los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Es decir, que cuando yo le doy aquí en el botón grabar macro, ahí le doy clic, me sale esta ventana
Aquí yo le puedo asignar un nombre a la macro que voy a crear. Por ejemplo, a esta le voy a dar el nombre de formulario. Para yo saber, así de esa manera puedo identificar y que esta macro lo que hace es ejecutar los pasos que necesito para guardar el formulario en mi base de datos. También puedo agregarle un método abreviado con las teclas, con el teclado. Eso ya es opcional, no es obligatorio. Y también puedo elegir en dónde quiero guardar esta macro. Por lo general yo dejo todo así como está, solamente a veces le cambio el nombre y dependiendo de lo que necesite hacer. Y le doy a aceptar. Listo. Cuando ya le doy a aceptar, fíjense que el botón cambió. Y ahora se puso un cuadradito azul y me dice detener grabación. ¿Listo? Entonces, cuando dice detener grabación, no quiere decir que es que se esté grabando en la pantalla, ni el audio, ni la cámara. Detener grabación, aquí la grabación de lo que está haciendo es el paso a paso de las cosas que yo vaya a hacer en esta macro. Por ejemplo, el primer paso aquí sería que me tengo que parar en esta celda que se llama nombre, que contiene el nombre de la persona. Le voy a dar copiar, me paro acá y le doy pegar. Luego vamos a hacer lo mismo con el apellido. Me paro aquí, le doy copiar, me paro acá, le doy pegar. Y así sucesivamente. Hagamos esto mismo con el tipo de documento. Me paro aquí, le doy pegar. Y cada uno de estos pasos que yo estoy haciendo acá, cada uno de estos comandos que yo estoy ejecutando, él los está guardando en un código de programación que ya ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces copio acá, vengo, me paro acá y pego. Listo. Ya que lo tengo allí, le voy a decir entonces detener grabación. Es decir, ya terminé de ejecutar los pasos que yo necesito que la macro haga de forma automática. Vamos a borrar la información y vamos a ver ahora sí, desde la ventana de Visual Basic, qué fue lo que hizo Excel internamente. Entonces yo me voy aquí a Visual Basic y vamos a irnos a... estamos acá, módulo 1, módulo 2. Creo aquí algo que se llama el módulo 2. Y dentro de este módulo 2, aquí está la macro que se llama formulario. ¿Listo? Bueno, el contenido de este código yo no se los voy a explicar porque pues esto ya hace parte del módulo avanzado. Pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que aquí en el paso, aquí es donde está el paso a paso de qué es lo que Excel tiene que hacer para registrar el contenido del formulario dentro de esta tablita, para ir diligenciando la base de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí de pronto el primer paso que me faltó incluir aquí es que primero lo que tiene que hacer antes de copiar el contenido de la celda, de la celda del nombre, lo primero que tiene que hacer es seleccionar el rango que se llama C8, porque si no está parado en C8, entonces lo que va a hacer es que me va a copiar cualquier cosa que esté seleccionada. Lo primero que tiene que hacer es pararse en C8, luego si copia, se va a base de datos a la columna nombre, ahí pega, luego se para en C10, esto es que quita el modo de copia, ahí copia lo que está, se va al apellido, lo pega y así sucesivamente con cada uno hasta que termine. ¿Listo? Vamos a probar a ver si funciona. Entonces para eso vamos a crear un botoncito. Para crear los botones que ejecutan las macros yo puedo irme aquí a la opción de insertar y aquí hay una opción que me dice botón de control de formulario y puedo crear aquí un botón donde yo le puedo asignar la macro que se llama formulario y decirle aceptar y creo un botón entonces que se llame guardar. Por ejemplo aquí le puedo decir guardar. Entonces yo con eso ya sé que al oprimir este botón lo que va a hacer es que me va a guardar lo que yo puse en mi base de datos, me lo va a guardar aquí, perdón, en mi formulario me lo va a guardar en la base de datos. Pero si yo no quiero este botón, porque de pronto, pues bueno, a mí realmente este botón me parece que está muy sobrio, como muy aburrido. A mí me gusta más bien utilizar botones más como de este estilo que tengo acá, así como este que dice siguiente, que es mucho más agradable. Entonces, para eso lo que yo hago es insertar una ilustración, una forma, y normalmente la que utilizo es el rectángulo con esquinas redondeadas, que me parece súper chévere. ¿Listo? Entonces aquí le podemos dar un color, por ejemplo, digamos que yo quiero que sea azul.
Y aquí le podemos escribir el texto, entonces le digo guardar, guardar. Guardar, lo vamos a colocar en negrilla, le damos el formato que queramos, también le puedo cambiar el tipo de letra, el color de letra, todo lo que yo quiera. ¿Listo? Y ahora, una vez que ya tenemos creado nuestro botón, entonces le vamos a decir que vamos a asignarle una macro. Le vamos a asignar la macro que se llama formulario. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, digamos que yo quiero cambiarle el color y le vamos a colocar este colorcito de acá. Pero ese es del contorno. No, yo quiero cambiarle el color de relleno, este. Entonces vamos a colocarle este, digámosle que sin contorno. Y le vamos a colocar también acá un efecto degradado, aquí con sombra por debajo para que parezca un botón. Ahora sí parece un botón. Listo. Entonces ya tengo mi formulario con mi botón de guardar. Ahora sí, entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando yo le dé clic al botón de guardar? Pues obviamente, ¿no? Como su nombre lo dice, lo que va a hacer es que va a coger estos valores de aquí y me los va a guardar en esta base de datos de acá. ¿Listo? Si todo quedó bien, si el código está bien escrito, si quedó bien guardado, si quedó bien hecho, eso es lo que debería pasar. Si hay algún error en el código, entonces puede ser que no me lo haga de la forma correcta y ahí yo tendría que entrar a revisar el código y aprender un poquito acerca de Visual Basic para saber qué es lo que tengo que corregir. ¿Listo? Pero por ahora vamos a probarlo. Entonces le doy clic en guardar y efectivamente, fíjense que me guardó los datos del formulario. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna pregunta. Todavía no hemos terminado el punto 2, pero me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Bueno, hasta ahora, ¿cómo van con lo que hemos visto? ¿Les parece que sí están entendiendo el tema o voy muy rápido de pronto o les parece algo demasiado complejo lo que estoy haciendo? Algo rápido, pero repasaré en la grabación. Ah, ok, listo. Me disculpan de pronto si voy muy rápido. Eh, pero es muy útil, sí, pero todo muy claro. Ok, me alegro que les esté pareciendo útil la información. Realmente, para mí, el tema de las macros es como la herramienta más potente que tiene Excel, porque es automatizar procesos y eso es algo que sirve para todo, o sea, para cualquier cosa que ustedes necesiten, se puede automatizar. De hecho, si quieren, ahorita yo les puedo mostrar algunas de las macros que yo he creado para empresas reales y cómo eso es bastante útil. Se puede prácticamente crear un software o ¿cómo se dice? Un aplicativo. Básicamente, hasta se pueden crear aplicativos solamente utilizando Excel y macros. Entonces, si ustedes aprenden a dominar esto, les va a abrir muchísimas puertas. Y sobre todo si quieren aprovechar que ahorita estamos con el descuento en el curso completo de Excel de 40 horas. Ahí ustedes van a aprender, si toman hasta el avanzado, van a aprender a utilizar las macros. Entonces yo les voy a enseñar esto y muchas cosas más. Ahorita les muestro todos los temas que va a tener el curso. Bueno, entonces para continuar, aquí hasta el momento, bueno, está funcionando la macro, entonces cada vez que yo le doy guardar, él me registra aquí en mi base de datos. Pero hay un inconveniente hasta el momento. Y es que si yo ingreso otro valor, digamos que yo quiero ingresar a otra persona, vamos a suponer que voy a ingresar por ejemplo, alguien que se llama Andrés eh, Pérez. Pérez, no, creo que es aquí, Pérez, ¿cierto? Que también tiene una cédula y la cédula es 987654321 y que tiene 30 años. ¿Listo? Entonces digamos que ya yo quiero hacer un segundo registro en mi base de datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si yo le doy guardar, ok, lo que hizo fue reemplazar el dato que yo tenía anteriormente. Entonces yo no quiero que me reemplace lo que yo tenía antes, yo quiero que me lo guarde, sino que en la fila de abajo ya comience a registrar comience a guardar el siguiente registro. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ¿de qué manera? Porque esto es algo que yo no puedo hacer simplemente grabando. Porque si yo me voy aquí a programador y comienzo a grabar cada vez que tengo que ingresar un valor, le tengo que decir que venga y separe en esta celda
y que luego en el tercero se pare en este y que el otro en el cuarto se pare en este, pues entonces así no estoy haciendo nada porque pues no va a ser eficiente el proceso. Yo tengo que automatizar el programa para que él sepa de una vez cuando vaya a ingresar un valor que no me reemplace el primero, sino que sepa en dónde se tiene que parar eh, para, ¿cómo es? Para registrar el que sigue. Entonces para eso vamos a entrar aquí al código de la macro y aquí vamos a aplicar ya un condicional o, a ver, vamos a ver qué me conviene más aquí. Aquí podríamos aplicar dos formas. A ver, vamos a organizar bien la información. Vamos a primero, para poder estructurar bien el código, tenemos que pensar bien cuál es el paso a paso. Entonces, el primer paso es que se tiene que parar aquí en esta celda, ¿listo? Ese es el primer paso, ese ya está aquí, ya le dije, seleccione la celda C8, ¿listo? No se preocupen si no entienden nada de lo que dice aquí, porque pues igual yo todo, o sea, esto es, pues aparte de que de que el código de programación se trabaja en inglés, pues todavía no les he enseñado nada de esto, así que no se preocupen si no entienden, yo les voy traduciendo. Aquí dice, párese en la celda C8, entonces lo que hace es pararse aquí, listo. Ahora tengo que decirle, si la celda está vacía, ¿qué tiene que hacer? Ingresar la información, o sea, procede a llenar los datos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, yo aquí tengo que ponerle un condicional. Voy a modificar acá el código y le voy a decir if, en inglés if significa si condicional. O sea, si se cumple una condición, entonces haga esto y si no se cumple, pues haga otra cosa. Entonces le voy a decir if y le voy a escribir, lo que le voy a escribir significa si, ya le escribí si la celda activa es igual a nada, o sea, si está en blanco, entonces va a proceder a diligenciar la base de datos. ¿Cómo le digo eso? Entonces, la celda activa sería active cell. Si la celda activa es igual a nada, ¿cómo le digo que es que nada? Abro y cierro comillas. Cuando abro y cierro comillas, eso significa nada. Si la celda activa es igual a nada, entonces, para decirle entonces, es la palabra then. ¿Listo? Y si lo escribí bien, él automáticamente aquí me va a colocar esto en color azul. No sé si ahí se alcanza a notar, pero esto está en color azul y la condición está en color negro. ¿Listo? Entonces, si la celda activa es igual a nada, entonces va a proceder a, aquí le voy a decir que vaya a diligenciar. Le voy a colocar a este procedimiento que sigue de aquí en adelante, le vamos a llamar diligenciar. Entonces, para asignarle como una, a ver, ¿cómo les digo yo? Como un marcador desde donde tiene que seguir. Ya les voy a explicar cómo es esto. Le voy a colocar a esto el nombre diligenciar, y le digo 2 puntos. Cuando yo le coloco acá una palabra y le digo 2 puntos dentro del código de la macro, lo que estoy haciéndole es decirle que de aquí en adelante, esto es lo que va a ejecutar cuando yo lo mande aquí. ¿Listo? Va a continuar con la ejecución de todo lo que sigue. Entonces aquí le vamos a decir go to. Go to quiere decir irá, diligencia. Diligencia. No se preocupen si de pronto no entienden mucho de lo que estoy haciendo ahorita porque pues solamente es como para mostrarles todo lo que se puede hacer a través de estos códigos de programación, pero pues igual no se preocupen porque igual esto es algo que toma tiempo, esto es algo que no sé, al principio uno no entiende bien qué es lo que se está haciendo, pero ya a medida que uno lo va practicando, pues uno se aprende a manejarlo. ¿Listo? Entonces, si la celda activa es igual a nada, entonces go to diligenciar, o sea, va a ir aquí, va a continuar con la ejecución. ¿Listo? Y este if lo tengo que cerrar. Yo no lo puedo dejar abierto porque entonces me va a saltar un error. Tengo que decirle aquí end if. Entonces lo que va a hacer aquí, hasta ahorita con esta instrucción que le estoy dando, es que él se va a parar en la celda C8. Se para aquí en la celda C8. Y si la celda está en blanco, ¿cierto? Active cell es igual a nada. Entonces go to diligenciar. Entonces quiere decir, va a seguir con esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ahora tengo que decirle qué pasaría si no es igual a nada. Si tiene un valor. ¿Listo?
Entonces vamos a decirle qué pasa en el caso contrario. Entonces aquí dentro de la misma función if, todo lo que está entre if y en if se va a hacer parte del condicional. Entonces ahora le voy a dar la instrucción qué pasaría si no, ¿cierto? En caso contrario. Entonces cuando yo le quiero decir en caso contrario, utilizo la palabra else. Else en inglés significa si no. Entonces, si se cumple la condición, hace esto. Si no se cumple la condición, o sea, else, entonces le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo que tiene que hacer sería que si esta celda ya está diligenciada, si no está en blanco, lo que va a hacer es pasar a la siguiente. Va a bajar una celda. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir aquí, la instrucción para bajar una celda se llama active cell.offset y le digo 1. Entonces, ¿cuántas filas? Una. ¿Cuántas columnas se va a mover? 0. Necesito que se muevan 0 columnas, o sea, que permanezca en la misma columna, pero que baje una fila. ¿Listo? Entonces le digo, cierro paréntesis, que son, aquí le digo, una fila, se mueva una fila hacia abajo y 0 columnas. O sea, en las columnas no se va a desplazar, pero verticalmente sí se va a mover una celda hacia abajo. Y horizontalmente se va a permanecer quieto, en el mismo eje. Y le digo punto select. Entonces cuando le digo punto select, lo que va a hacer es que va a pasar a seleccionar la celda que está aquí inmediatamente abajo. ¿Listo? Como les digo, pues no se preocupen por aprenderse esto pues por ahora no, ustedes no lo tienen que saber, solamente les estoy mostrando cómo se trabaja este lenguaje de programación, para que más o menos tengan una idea. Y ahora sí, ya que está ahí, ya que bajó la celda, ahora sí go to diligenciar. Diligenciar. ¿Listo? Ok, entonces aquí le dije, párese en la celda C8. Si la celda activa es igual a nada, o sea, si está en blanco, entonces vaya a diligenciar el formulario, a diligenciar la base de datos con lo que está en el formulario. Si no, en caso contrario, entonces lo que tiene que hacer es pasar a la siguiente celda y irse a diligenciar. ¿Listo? Entonces ir a diligenciar y continúa aquí. ¿Ok? Bueno, pero resulta que así como lo tenemos en este momento, todavía no me va a funcionar bien. Porque si ustedes se fijan, aquí yo le estoy diciendo que seleccione, bueno, que copie lo que tengo seleccionado. Espera un momentico. Ok, ya. Ok, creo que aquí me faltó algo. Ok, entonces, lo primero que está haciendo es sepárense 8, ¿cierto? Sepárense 8, ¿listo? Ahora, esta instrucción que yo le estoy dando aquí del condicional, la tengo que hacer es cuando se pare en F8. Bueno, aquí fue donde ya comencé a equivocarme yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este if tiene que ir es después de que se para en F8. A ver. Ah, no, mentira, se para en nombre. Fíjense que aquí lo que yo le estoy diciendo es que se pare en nombre. Base de datos nombre.select. O sea, se va a parar aquí, en nombre. Aquí, cuando se para en nombre, es cuando tiene que ejecutar el condicional. Entonces, ahora sí, vamos acá y le digo entonces, ok, luego lo pega. Ya una vez que tenga identificada qué celda es la que va a utilizar, entonces ahí sí, viene y pega. Separa en C10, que sería este de acá. Ok, luego separa en apellido. Pero entonces fíjense que aquí hay otro inconveniente. Y es que cuando separe en apellido, él va a venir a pararse aquí. Y me va a reemplazar el apellido que yo ya tenía aquí de primero. Entonces, para que no me pase esto, vamos a hacer, tenemos que corregir eso, ¿no? De alguna forma. Yo podría volver a colocarle otra vez aquí el mismo if. Pero bueno, para no repetir lo mismo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que guarde, que memorice cuál va a ser el número de la fila sobre el que vamos a trabajar. ¿Listo? Y que una vez que ya tenga determinado el número de la fila, entonces me va a seleccionar la que sigue. O mejor dicho, me va a seleccionar la fila en la que estamos trabajando para guardar la información. ¿Listo? Entonces resulta que les explico.
Acá en el lenguaje de programación de las macros, yo puedo guardar variables. Para crear una variable, yo lo que tengo que hacer es utilizar una función que se llama dim, y elijo el nombre de la variable. En este caso voy a crear una variable que se llame fila. Entonces, esta variable fila va a contener el número de la fila que corresponde a la fila que estoy trabajando, la que necesito. Entonces, aquí le voy a decir que, bueno, sepárense 8, copia, va aquí al rango, aquí a la base de datos, separa aquí el nombre, listo. Si este no está, si está en blanco, entonces go to diligenciar, pero entonces le voy a decir que antes de irse a diligenciar, le voy a decir que me guarde la fila, que me guarde el número de la fila dentro de la variable fila. ¿Listo? Entonces le vamos a decir acá, fila es igual ActiveCell.row. ActiveCell.row es el comando que me indica cuál es el número de la fila sobre el que está parado, la celda activa. Entonces, esa celda activa la vamos a guardar aquí en la variable fila y ahí sí le va a decir que continúe. Y si no, entonces le vamos a decir que se pare acá, ActiveCellOffset.select, selecciona el siguiente. Ahora sí, guarda el número de la fila en una variable, en la variable fila, y va a diligenciar, go to, diligenciar, va a continuar. Entonces, cada vez que yo eh, vaya a pasar un dato, por ejemplo, los datos del formulario, esos sí van a permanecer siempre iguales, siempre van a estar aquí en estas celdas. Esos no van a cambiar de posición, a no ser que yo coja este formulario y me lo mueva para otro lado. Pero como eso no es lo que yo voy a hacer, yo voy a dejar este formulario quietico. Entonces, estos datos de aquí nunca se van a mover, todo lo que está en la celda C, C8, 10, 12, 14, 16, esos que están aquí, que dicen 10, 12, 14 y 16, esos no se van a mover. Los que sí necesito asignarles el valor exacto son a la posición en la base de datos. Entonces, cuando vaya a registrar el apellido, lo que va a hacer es que sepárense 10, copia, y cuando vaya a registrar el apellido se tiene que parar en la columna G más el número de fila que ya guardé dentro de la variable. Porque no siempre va a ser G8, en este caso está en G8. El siguiente puede que sea G9, pero después tiene que ser G10. Entonces siempre va a ser la columna G, pero la fila va a ir cambiando a medida que voy llenando datos en el formulario, ¿cierto? Entonces cada vez va a ser una fila más. Entonces para eso yo tendría que decirle aquí que seleccione el rango que se llama G y le voy aquí a agregar a concatenar. Cuando hablo de concatenar me refiero a que yo estoy uniendo una expresión con otra. Entonces en este caso le voy a decir la letra G, únalo a la variable fila. Entonces cuando le digo que lo una a la variable fila, aquí ya me va a tomar el valor que haya tomado aquí de la fila, ¿cierto? Que yo guardé aquí en la variable, ya sea en este caso o en este caso, y se va a parar en la celda que se llame G y el número de fila, G8, G9, G10, G11, ¿cierto? El que haya seleccionado desde antes. ¿Listo? Bueno, para no hacerles esto tan largo, pues aquí de resto lo que es copiar y pegar. Solamente que aquí ya no sería la columna G, sino la H para la cédula. Entonces, para el número de documento, perdón, el tipo. Luego, de la H seguiríamos aquí para H, seguiríamos a la I. Y luego vamos a seguir a la edad, que es la, la J. J. ¿Listo? Esto que dice Active Window Scroll Column, esto lo voy a eliminar porque esto es basura. Esto lo que hace es simplemente desplazarse, hacer este movimiento. Hacer esto con la barra de desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Entonces, eso en sí para el código para mí no sirve. Entonces, esto lo voy a eliminar porque esto no es funcional para lo que yo necesito hacer. ¿Listo? Listo. Entonces, G, H, I, J. Ok.
¿Listo? Entonces lo que va a hacer es que va a coger cada uno de estos valores y los va a ir pasando a la base de datos a la fila que les corresponde. ¿Ok? Listo, ya tenemos esto acá. Bueno, perfecto. Creo que hasta ahí el código debería funcionar. Según lo que yo veo, creo que ya debería funcionar. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero ingresar aquí diligenciar otro formulario con otros datos. Digamos que ya los tengo ahí. Le voy a dar guardar. Ok, aquí me dice que no coinciden los tipos. Vamos a ver qué pasó. A veces es por el operador. A veces en lugar de utilizar el más, utiliza es el ampersand. Ah, sí, ahí ya me dejó pasar. Era eso. Entonces aquí también, en lugar de más, vamos a utilizar es el ampersand. Porque o sea, esto tiene que quedar como H y el número de fila. Entonces, no siempre el operador puede utilizarlo aquí como más. A veces tengo que utilizar es el ampersand. El ampersand es está ahí que es como la de las empresas, la corporativa. Ok, ahora sí, era eso. Entonces, aquí, cuando yo vaya a decirle guardar, aquí ya me deja ingresar el siguiente valor, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresar a otra persona. Vamos a decirle ahora que vamos a ingresar, por ejemplo, ya ingresamos a Andrés Pérez, ahora vamos a ingresar a Paola Suárez, por ejemplo, Suárez. Listo, le vamos a poner acá una cédula random y vamos a decir que tiene 25 años y le damos guardar. Muy bien, perfecto. Ahora, solamente me falta una cosa más, una condición más, y es que ahora, cuando yo vaya a ingresar el tercero, ¿cierto? Porque ya ingresé el primero y funcionó. Ingresé el segundo y también funcionó. Pero cuando vaya a ingresar el tercero, entonces él lo que va a hacer es que me lo va a reemplazar sobre esto. Porque la condición hasta ahí solamente le dije, si este está en blanco, lo diligencia. Si no está en blanco, pasa al siguiente y diligencia el siguiente. Entonces fíjense lo que está haciendo. A ver, si yo elimino este dato de aquí y le digo, diligenciame, entonces ingréseme lo que está en el formulario, ingréselo aquí. Entonces le digo guardar. Entonces fíjense que como estaba en blanco, esa primera celda, entonces lo ingresó en el primer registro. Ahora, si el primer registro contiene un valor, ¿cierto? Ahorita le habíamos dicho Andrés, entonces digamos que este es Andrés Pérez. ¿Listo? Ahora, si el primer rango ya contiene un valor, la primera fila ya contiene un valor, entonces lo que va a hacer es que me lo va a ingresar en el segundo. Entonces cuando yo le doy aquí guardar, entonces él viene y me lo guarda aquí en el segundo. Pero cuando yo vaya a pasar al tercero, digamos que el tercero se va a llamar Ricardo, y le doy guardar, entonces vuelve y me lo pone aquí. Y yo necesito es que me lo ponga en el tercero. ¿Por qué? Porque el condicional que yo le puse en este caso es que si este está en blanco, me lo diligencia aquí. Si no está en blanco, me lo diligencia en el segundo. Pero todavía no le he especificado qué pasa si el segundo también está en blanco. Entonces, ahí yo no me podría colocar a ponerle un sí por cada una de las filas que tengo. Entonces, lo que tendría que hacer en ese caso es utilizar una función que también es parecida al if, pero que se llama while. Es parecida al if, pero se llama while, se escribe así. En inglés esto significa mientras. Entonces, mientras se cumpla una condición, va a ejecutar un procedimiento. Y cuando esa condición ya deje de cumplirse, deja de ejecutar el procedimiento y continúa con el resto del código. En este caso, la condición sería active cell sea diferente a nada. Cuando yo quiero indicar que algo es diferente, le coloco abrir aquí menor que, seguido de un mayor que. Esto quiere decir diferente, es lo contrario de utilizar el igual. Entonces, esto significa diferente a nada. Diferente a nada quiere decir que la celda activa contiene un valor. Es decir, si él se para aquí, lo que yo le estoy diciendo es que si este contiene un valor, baja 1. ¿Listo? Ahora, mientras esté aquí, entonces lo que yo le estoy diciendo es, separa esta celda.
Mientras esta celda contenga un valor, o sea, sea diferente a nada, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora sí, tiene que bajar, ¿cierto? Y listo, hasta que se deje cumplir. Entonces cierro el while con una expresión w-end, que significa finalizar while. Entonces finalizo este bucle. Esto es un bucle. Esto en programación se llama bucle, algo que se repite hasta que se deje cumplir determinada condición. Entonces lo que va a hacer es que mientras que hayan valores aquí, entonces él va a seguir bajando hasta que ya encuentre una que esté en blanco. Cuando ya encuentre una que esté en blanco, ahí se va a quedar quieto y ahora sí me va a colocar fila, me va a guardar la fila dentro de la variable y va a continuar con diligencia. Mientras no se cumpla, va a seguir bajando. Entonces, cada vez que ejecuto este comando, baja una fila. Baja, sigue bajando hasta que encuentre una que ya esté en blanco. Y ahí sí, guarda en la variable fila y luego va a diligenciar. Vamos a probarlo a ver si ahora sí funciona. Según mis cálculos, ahí debería funcionar perfectamente. Vamos a ingresar un tercero que sea. Vamos a volver otra vez con Paola, pero ahora le vamos a poner Paola Rodríguez. La cédula le vamos a colocar una cédula random acá. Y una edad, por ejemplo, creo que le hemos puesto 30 años. Listo, ahora sí, nos vamos aquí, le damos guardar y ahora sí me lo guardó en el registro número 3. Muy bien, o sea que ahora sí mi formulario está funcionando correctamente y la macro lo está haciendo de la forma correcta. Vamos a ingresar un cuarto como ejemplo para asegurarnos de que esté trabajando bien. Vamos a ingresar el nombre, ahora vamos a ingresar a Fernando Suárez. Ah, no, Suárez ya lo utilizamos. Coloquémosle Fernando Martínez. Cédula, colocámosle cualquier cédula. Y vamos a decir que tiene 40 años. ¿Listo? Le digo guardar. Perfecto. Ahí me lo guardó y ya. De ahí en adelante va a seguir funcionando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Me disculpan si de pronto es un poquito denso la explicación que estoy dando en esta clase. Yo sé que es complejo y sobre todo para los que todavía tienen un nivel muy básico de Excel. Pero pues este fue el tema, fue uno de los temas que, aparte de que lo dejamos pendiente por explicarlo en el webinar pasado, lo dejé en la encuesta dentro del grupo y fue el segundo que tuvo mayor votación, el tema de las macros, porque a mucha gente le interesa aprender cómo se hace esta automatización de procesos. Bueno, igual si tienen cualquier duda, pues ya saben que me pueden preguntar. En cualquier momento me levantan la mano o activan el micrófono o me escriben por el chat y yo los atiendo de una vez. Listo. Pasemos entonces, ya tenemos chuleado el punto 2, ya que los valores se ingresen en la tabla por medio de macros. Ahora, finalmente, crear un formulario de consulta con el número de cédula. Este sí ya es el tercer paso, ya es muy sencillo. Es muy sencillo porque entonces aquí yo lo que pretendo es que tengamos un formulario aquí cortico donde simplemente, o sea, vamos a tener de pronto, si quieren, estos mismos datos de acá. Vamos a copiar esto aquí, muy parecido a lo que ya tenemos. Pero entonces, lo primero que vamos a pedir sería el número de cédula. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que me traiga, perdón, o que yo diligencie primero el número de cédula y con base en el número de cédula entonces me va a traer el resto de la información. Listo, entonces coloquémosle a esto el borde que le corresponde. Listo, quitémosle aquí el espacio porque ya no voy a necesitar agregarle botones, solamente hasta allí. Y entonces, listo. Entonces vamos a dejar esto para ingresar el número de cédula y aquí vamos a utilizar entonces la función buscar B. Solamente que aquí hay un inconveniente. Y es que la cédula, normalmente cuando yo estoy trabajando con cédulas, o mejor dicho, con cédulas no, perdón. Cuando estoy trabajando con la función buscar B, yo les explicaba eso en la clase anterior, yo necesito, eh, yo necesito que siempre la información esté organizada de tal forma que el valor buscado, el que yo voy a buscar, en este caso es la cédula, ¿cierto? El número de cédula que yo vaya a ingresar acá, que me traiga
que el valor de la cédula siempre esté en la primera columna del rango de, del rango de celdas que necesito utilizar, ¿cierto? Que voy a utilizar. Pero acá tengo el inconveniente y es que en este caso la cédula no está ubicada en la primera columna, está ubicada por acá, casi al final de las columnas. Entonces, aquí yo podría utilizar, en lugar de la función buscar b, podría utilizar una combinación de funciones entre una que se llama índice y otra que se llama coincidir. Pero como eso todavía no lo hemos visto y la idea de este segundo webinar era continuar con los temas que ya habíamos trabajado del tema de buscar B, y todavía tampoco les he explicado lo de las fórmulas anidadas, creo que eso todavía no se los expliqué, anidar fórmulas, anidar funciones, perdón. Entonces, digamos que en este caso no vamos a trabajar con estas funciones, sino que vamos a utilizar solamente la función buscar B y digamos que lo que necesitamos es traer la edad. ¿Listo? Para hacerlo más sencillo y que no nos extendamos tanto en la explicación. Porque todavía nos falta lo del tema de las tablas dinámicas. Entonces, ok. Entonces aquí vamos a decirle que me traiga la edad. Entonces lo que hago es utilizar la función buscar B y le digo que el valor buscado va a ser este y la matriz tabla va a ser esta de aquí. Siempre tengo que asegurarme de que el dato que estoy buscando esté en la primera columna del rango que seleccione. Entonces en este caso tengo que pararme desde aquí porque aquí es donde va a comenzar a buscar los datos. Y va a ir aquí, el rango sería desde el documento de identidad hasta la edad. Y le voy a decir entonces que el número de columna que me va a traer es la 2. Le digo 2 puntos y le digo tráigame la columna 2. Y el rango es falso. ¿Listo? Si de pronto ustedes no han manejado esta fórmula, esta la vimos en la clase pasada, entonces pueden ir a ver el video, o si no, en el curso completo, pues vamos a verla a profundidad. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me va a venir a buscar este número, me lo va a venir a buscar aquí en esta base de datos, en esta tablita, o en este rango más bien que está aquí resaltado de rojo. Y una vez que lo encuentre, entonces me va a traer el valor que coincida con la columna 2. Esta es la columna 1 del rango, esta es la columna 2. Entonces una vez que lo encuentra, viene y me trae el contenido de la columna 2 donde está la edad. ¿Listo? Entonces le vamos a decir Enter. En este caso me dice, bueno, tiene una restricción. Le vamos a decir cancelar. O sea, aquí yo en esta no tengo que colocarle ninguna restricción. Aquí le voy a decir que me va a traer cualquier valor. Dejémoslo así. ¿Listo? Le damos entonces, ahora sí, buscar B. Este dato me lo va a venir a buscar acá. ¿Listo? Y que me traiga la columna 2. Y le digo bueno, y le digo que la coincidencia debe ser exacta. Cierro paréntesis y enter. En este caso, fíjense que me está trayendo, me está diciendo valor no disponible. Y eso es porque en la base de datos no encontró ninguno que contenga ese número de cédula, porque cuando estábamos haciendo el ejercicio aquí se me borró lo que yo había ingresado, pero entonces vamos a ingresarlo acá de nuevo, que sería así. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya ese número de cédula sí lo tiene aquí, ya me lo puede identificar y me lo puede traer aquí. Entonces me va a decir que este personaje tiene 30 años. ¿Listo? Lo mismo podría ser, por ejemplo, colocándole el nombre. Digamos que yo le coloque un nombre y con el nombre que yo escoja, entonces aquí me va ¿a qué? A traer el resto de la información. Ahí sí se podría porque está en la primera columna. Pero pues con nombres no sería muy recomendable utilizar esta función porque los nombres sí se pueden repetir. Y la función buscar B siempre me va a venir a traer el primer valor que encuentre. Entonces con la cédula sería una manera mucho más eficiente de trabajar porque la cédula sí tiene valores únicos. Entonces por ese lado pues por ese lado sería mejor trabajar con la cédula. Ahora otra cosa que yo podría hacer aquí, permítame, le damos acceso a Nasli que acaba de llegar. Listo. Otra cosa que podríamos hacer en este caso sería crear una lista desplegable con el número, con todos los números de cédula.
con todos los números de cédula que contenga la tabla. Pero bueno, en este caso, pues por cuestión de tiempo no vamos a hacerlo de esa forma, pero es para que sepan de que yo aquí también podría crear una lista desplegable con datos y decirle que me traiga una lista con el origen que contiene, por ejemplo, acá esta tablita, esta columna, y listo. Y yo le digo acá aceptar, entonces cada vez que ingrese un valor se supone que tendría que quedarme aquí. Y yo aquí puedo seleccionar y lo vamos, a medida que yo lo cambie, pues la función buscar b me lo actualiza. ¿Listo? Pero ahora por ahora no lo vamos a hacer porque tengo que asignarle un nombre primero a esa columna y luego sí, porque si no, entonces a medida que vaya llenando el formulario no me los va a tomar los que siguen. Pero bueno, como todavía nos falta el tema de las tablas dinámicas, entonces vamos a pasar de una vez al siguiente tema. Ya por lo menos el ejercicio ya quedó resuelto. Ya resolvimos estos 3 puntos, creamos el formulario, creamos una macro que guarda los valores del formulario en una base de datos y creamos un formulario de consulta con el número de cédula. Entonces con el número de cédula se puede consultar aquí la edad de la persona. Ya luego cuando sepan manejar las otras funciones de índice y coincidir ya podrán hacer de que con la cédula se pueda hacer consultas no solamente hacia el lado derecho sino también de aquí hacia la izquierda. Ok, pero por ahora entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver el tema de tablas dinámicas, que fue el tema más votado en la encuesta que hicimos en el grupo para los temas que querían aprender. Este es uno de los temas que la mayoría de personas como que saben de que tienen que aprender, pero todavía no lo manejan, o de pronto saben cositas, pero de pronto todavía no lo han dominado completamente. Entonces les voy a explicar un poquito acerca de las tablas dinámicas. Bueno, vamos a desbloquear la hoja primero. Entonces vamos a ir aquí en la pestaña Insertar, donde ahorita me vieron que yo creé la tabla. También está la opción de crear una tabla dinámica. Aquí me dice Pivot Table. Pivot Table es la expresión en inglés que significa tabla dinámica. Entonces, una tabla dinámica, aquí como pues lo indica en la descripción, dice que permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Puede hacer doble clic y ahí especifica otro dato, ¿no? Puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Entonces las tablas dinámicas básicamente son una estructura de tabla en Excel que me permite organizar los valores de forma dinámica, por eso se llama tabla dinámica, porque yo puedo modificar cada uno de los elementos que contiene el valor para ver como un resumen del contenido de la tabla original, del contenido de la base de datos. Para hacer el ejemplo, entonces aquí tengo una base de datos de una empresa que vende productos en Estados Unidos y pues acá tenemos bastante información. Bueno, todo eso está en inglés, pero pues yo les puedo ir traduciendo por si de pronto no entienden. Entonces en esta tabla lo que tenemos es aquí una identificación de orden, una fecha, un identificador del cliente, el nombre del cliente, qué segmento de cliente es, qué país. En este caso creo que yo escogí solamente los home office, por eso el segmento va a ser todo home office, pero esta es una base de datos mucho más grande, sino que la resumí un poquito para poderla trabajar mejor acá en el ejemplo. País, Estados Unidos, la ciudad en la que se realizó la venta, el estado, la región a la que pertenece, el ID del producto, la categoría del producto, subcategoría, el nombre del producto, el valor aquí al final tenemos el valor de la venta, cuántas unidades se vendieron, cuánto fue el descuento aplicado y cuánto fue la utilidad. Entonces muchas veces cuando estamos trabajando en Excel nos vamos a encontrar con bases de datos así como esta, que son bases de datos bastante grandes. De hecho, estas bases de datos puede ser que se estén alimentando con formularios así como los que acabamos de crear aquí. Entonces, alimento la base de datos a punta de formularios así como estos y al final pues tengo una base de datos enorme que necesito organizar. Entonces, para yo organizar esta información, porque pues obviamente acá tengo muchísimos datos y todos estos datos están organizados están como dispersos, pero quiero verlos de una manera más ordenada, ¿cierto? Entonces, para eso son las tablas dinámicas. Cuando yo voy a crear la tabla dinámica, lo primero que tengo que hacer es pararme dentro del rango
normalmente pues lo que hago es pararme aquí en la primera celda del rango de la tabla de los datos que quiero utilizar o que quiero organizar. Y me voy aquí a la pestaña insertar y le digo pivot table o tabla dinámica. Y él lo que va a hacer aquí es que me va a seleccionar todo el contenido de la tabla o todo el contenido del rango hasta donde encuentre información. Entonces aquí me está diciendo que va a seleccionar lo que está aquí en la hoja que se llama tablas desde A2, que es donde estoy parado, hasta Q235, que es donde termina la información de esta base de datos. Entonces si yo le digo aquí aceptar, bueno, y me dice dónde quiero colocar la tabla dinámica, en una nueva hoja o en una hoja que ya existe. En este caso vamos a decirle que nos cree una nueva hoja y que ahí es donde va a organizar la tabla dinámica. Entonces le damos a aceptar y me va a crear entonces este espacio, me va a abrir este espacio, aquí creo una hoja nueva y aquí me abre este espacio donde aquí yo puedo editar o crear, mejor dicho, mi tabla dinámica a partir de la base de datos que ya seleccioné. Y también me va a mostrar esta columna que tengo aquí al lado derecho donde me dice cuáles son los campos de la tabla y cómo yo los quiero organizar. ¿Listo? Entonces, debajo de esto voy a encontrar aquí cada una de las columnas. Entonces fíjense que cada uno de estos opciones que me da aquí, tengo, estos son los nombres de cada una de las columnas. Y también me coloca un cuadrito, aquí este cuadradito que yo puedo chulear para escoger cuáles son las columnas que yo quiero ver dentro de mi tabla dinámica. En este caso, entonces digamos que yo quiero organizar la información, por ejemplo, por, digámosle aquí que yo quiero organizar la información por estado. ¿Listo? Si le coloco un chulito a estado, fíjense que automáticamente me organizo aquí a este lado donde tengo la tabla dinámica, que sería esta. Me organizo la primera columna con cada uno de los estados que hacen parte de la base de datos. Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New México, Oregon y Washington. Esos son cada uno de los estados. Si yo en lugar de estados, digamos que no quiero estados, sino que quiero por ciudad, entonces me va a mostrar todas las ciudades que contienen la base de datos. Aquí ya me quedaría una tabla dinámica un poquito más grande porque obviamente son más las ciudades que los estados, pero eso es dependiendo de cómo yo quiero presentar la información. En este caso dejémoslo con estado, que es una forma más cortica de ver. Ahora, fíjense que acá en la parte de abajo tenemos tres cuadraditos, no sé si de ahí los alcanzan a ver bien, donde dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. El primer cuadrado o el primer cuadrante me dice filtros. El segundo me dice columnas. El tercero me dice filas y el cuarto me dice valores. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando yo le coloqué el chulito aquí donde dice estado, automáticamente me lo guardó aquí donde dice filas. Entonces, esto significa de que cuando yo coloco el valor de una columna, por ejemplo, en este caso la columna de estado, lo coloco acá en filas, quiere decir que los valores van a quedar organizados así en esta presentación. Es decir, por cada fila me va a colocar uno de los valores que contiene la base de datos en esa columna. Ahora, otra cosa importante que es que ustedes se pueden dar cuenta que aquí no me está repitiendo los valores, porque dentro de mi base de datos los valores se repiten. Si yo me voy aquí a mirar los estados, fíjense que California está varias veces, Montana está varias veces, Washington también está varias veces. Pero como el objetivo de las tablas dinámicas es poder ver la información de una forma resumida, entonces por esa razón me aparece solamente uno, cada valor me aparece solamente una vez. Es decir, automáticamente quita los duplicados y me deja los valores únicos que estén dentro de esa columna. Listo. Ahora supongamos de que yo quiero, el siguiente dato que yo quiero ver es las ventas. Yo quiero saber cuánto se vendió en cada uno de esos estados. Entonces vamos a colocarle chulito a las ventas y aquí en una columna del lado me va a mostrar cuál fue el total de ventas. Y si nos vamos aquí a los cuadrantes de la tabla dinámica, fíjense que esta columna de ventas me la ubicó fue en la sección de valores, porque Excel identifica de que esta columna contiene valores y por tanto debe ir acá. Y lo que está haciendo aquí es mostrarme la sumatoria. Fíjense que dice suma de ventas.
Es decir que me está mostrando, por ejemplo, cuánto fueron las ventas totales de Arizona, cuántas las de California, las de Colorado, y me está mostrando la información de forma resumida. Aquí ya si yo quiero, yo le puedo colocar, por ejemplo, un formato de moneda y ya veo la información con el signo pesos o dólares en este caso y el resumen de toda la sumatoria de los valores de las ventas que se realizaron en cada uno de estos estados. De esa manera, pues yo puedo tener la información de manera resumida. Ahora supongamos de que yo quiero agregarle más información a mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo quiero también saber cuáles fueron los productos o las categorías de productos que se vendieron en cada estado. Entonces vamos a chulear donde dice categorías. Fíjense que Excel automáticamente me lo organizó aquí en filas y me lo puso debajo de estado. Esto quiere decir que primero se va a mostrar, el estado va a ser la prioridad, va a ser como el segmento principal de la clasificación de la tabla dinámica. Y el secundario dentro de las filas va a ser la categoría. Entonces lo principal es los estados. Los estados aparecen como en la estructura principal. Y debajo de cada estado me va a aparecer me va a aparecer las categorías que se vendieron en cada uno de esos estados. Fíjense que las categorías que tiene esta empresa son Furniture, Office Supplies y Technology. O sea, muebles, estos serían suministros de oficina y tecnología. Entonces, me va a mostrar por cada uno, aquí yo ya tengo entonces resumido por cada uno de los estados, tengo cuánto fueron las ventas. Por ejemplo, en Arizona, de esos 4.128, 1.815 corresponden a muebles, 530 a suministros de oficina y 1.783 a tecnología. Y el total en Arizona fueron 4.128. Si yo cambio de posición esto, yo le puedo decir aquí que primero priorice la categoría en primer lugar y segundo el estado. Entonces, si yo le cambio de lugar, fíjense que ahora me lo va a mostrar de esta forma. Primero, me prioriza las categorías de los productos, entonces voy a tener solo estas tres categorías y por cada categoría me va a mostrar cuáles fueron los estados en los que se vendieron y cuánto se vendió en cada uno de estos. Esta sería otra forma de organizar la tabla dinámica. Entonces, aquí yo puedo tener la información de una manera mucho más organizada. Y otra cosa que también podría hacer es en lugar de meter las categorías en filas, también las podría meter en columnas. Si yo meto las categorías en columnas, entonces lo que va a pasar, yo para meter una columna o ¿cómo se dice? Un tipo de dato, ¿cierto? En este caso el dato de categoría. Para cambiarlo de cuadrante, yo lo que hago es darle clic sostenido y aquí lo puedo pasar ya sea a filtros, a columnas o a valores, a cualquiera de los otros cuadrantes adicionales que tengo. En este caso, digamos que lo quiero organizar en columnas. Entonces lo que va a hacer Excel aquí es que me va a organizar las categorías en columnas. Fíjense, aquí tengo muebles, estos son suministros de oficina y tecnología y el total. Entonces, en cada columna me va a mostrar una categoría. Y en cada fila me va a mostrar un estado. Entonces le estoy diciendo que en las filas me muestre los estados y en las columnas me muestre las categorías. También lo podría hacer al revés si yo quiero, que en las filas me muestre las categorías y en las columnas los estados. Pero pues así no me parece de pronto, muy cómodo de ver a mi forma de pensar. Entonces yo preferiría más bien que me muestre las categorías en columnas y los estados en las filas. Y de esta manera entonces yo puedo ver de manera detallada cuánto fue lo que se vendió de cada categoría en cada uno de los estados y también muestra los totales. Los totales tanto por cada estado como por cada categoría. ¿Listo? Básicamente esto es como una pequeña introducción a las tablas dinámicas porque pues las tablas dinámicas tienen demasiadas, eh, mucho mucha más información que se puede aprender de esta herramienta. Entonces, bueno, si quieren el tema de las tablas dinámicas lo podemos dejar hasta ahí por ahora por temas de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar antes de terminar. Ahora sí, entonces vamos a pasar a la explicación de, de cómo funcionaría el curso completo
de Excel que tenemos programado para comenzar el próximo viernes. De pronto, si ustedes ya escucharon esta explicación, pues no es necesario que la escuchen de nuevo porque este ya lo expliqué en el webinar anterior, pero si no la escucharon, entonces pues los invito a que lo hagan. Entonces, el curso completo va a estar dividido en dos partes. Primero vamos a ver módulo básico y medio, que es el que comienza el 27 de enero, tiene una duración de 30 horas con una intensidad de 5 horas por semana, es decir que en total vamos a estar trabajando 6 semanas. Y durante este módulo vamos a aprender todo lo que es el nivel básico y medio y ahorita les voy a mostrar los temas que contiene cada uno. Y una vez que terminemos con este módulo, con esta primera parte de básico y medio, vamos a seguir con el avanzado. El avanzado va a comenzar entonces el 10 de marzo, apenas terminemos la primera parte, comenzamos con la segunda el 10 de marzo. Tendría una duración de 10 horas, en este caso pues va a ser cortico, pero entre ambos, digamos en la parte 1 y la parte 2, van a sumar un total de 40 horas, que serían 30 horas de nivel básico y medio y 10 horas de nivel avanzado. También vamos a tener una intensidad horaria de 5 horas por semana y el total de semanas entonces serían 2. La idea sería que lo trabajemos más o menos con el siguiente cronograma, que serían los viernes por la noche 2 horas, así como estamos trabajando hoy y trabajamos también en la clase anterior, y sábado 3 horas, que puede ser, tenemos que definir si lo vamos a hacer sábado en la mañana o sábados en las tardes. Ya después ustedes me dirán, los que se matriculen al curso, me dirán qué les queda más fácil. De todas maneras, todas las clases van a quedar grabadas para los que no puedan participar de pronto durante el horario de la clase, o para los que necesiten repetir la grabación, necesiten repetir los temas o repasar. Entonces todas las clases van a quedar grabadas, ¿listo? Entonces la idea es que sean 5 horas por semana, vamos a trabajar desde el 27 de enero hasta el 4 de marzo iría la primera parte, que es el básico y el intermedio. Lo dividí de esta forma por varias razones. Primero porque pues de pronto hay personas que solamente les interesa aprender hasta aquí, hasta el intermedio, de pronto por temas de presupuesto o simplemente porque no van a necesitar aprender el avanzado, no lo requieren, solamente les interesa aprender hasta el intermedio. Y la segunda razón es porque de pronto puede ser que hayan otras personas que ya tienen el nivel intermedio, básico y medio, ya saben los temas, ya lo dominan y solamente les interesa aprender el avanzado, entonces solamente quieren tomar esta sección de aquí de 10 horas. Ahora, esta sección del avanzado está programado para que sean 10 horas, pero en el transcurso del curso, ustedes de pronto si quieren profundizar todavía más en el avanzado, me pueden decir y podemos expandir esto otras 10 horas más, ya eso dependería de ustedes y cuadramos también una tarifa para eso y vemos 10 horas más, con eso ustedes completarían un total de 50 horas en caso de que quieran ver básico y medio y avanzado completo y extendemos esto por unas 10 horas más. Podemos, incluso pueden tener hasta un total de 50 horas, ya eso ya dependerá de ustedes, ya lo vamos viendo a medida que avancemos en el curso. Por ahora está programado solamente para 10 horas, es decir que serían las 2 últimas semanas de nivel avanzado. Y terminaríamos entonces el 18 de marzo si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún inconveniente, si no hay ningún contratiempo, estaríamos terminando en la semana 8 el 18 de marzo. Ahora, los temas que van a llevar en cada módulo serían los siguientes. Entonces aquí les voy a dejar la imagen de los temas. De todas maneras, esta imagen yo la voy a compartir en el grupo. Si no la tienen, pues yo la puedo compartir ahora más tarde, o si no me la piden por WhatsApp, por el WhatsApp interno, y yo se los envío a su... les envío esta imagen al WhatsApp para que puedan detallar cuáles son los temas que contiene cada módulo: el módulo básico, módulo intermedio y módulo avanzado. Lo que vimos hoy es de avanzado. Hoy vimos avanzado, que es eh, diseño de macros, automatización de procesos, y vimos tablas dinámicas. La clase pasada lo que vimos fue funciones de búsqueda, funciones, ¿qué otro? Nombrar rangos, y vimos también por acá, creo que fue Mm, referencias absolutas, relativas y mixtas. Entonces, con esto
pueden guiarse para saber más o menos cuál es el contenido de cada uno de los módulos. Igual ahí pueden ir viendo. Y si están viendo la grabación de este webinar, pues pueden pausarlo, pausar la grabación y pueden leer detenidamente cada uno de los temas. Y al final del curso, a los que quieran o a los que necesiten, ustedes solamente es que me avisen y yo les entregaría un certificado así como este, indicando su nombre, su cédula, la fecha en la que culminan el curso y cuál es el total de horas que completaron, si es de 30 o si es de 10 o si fueron todas las 40 horas o si lo extendimos hasta 50 y vieron las 50, pues serían 50 y hasta qué nivel alcanzaron, si fue solamente básico y medio, si fue solamente avanzado o si fueron los tres. Listo, y esto va a ir con mi firma por si ustedes necesitan presentar de pronto este certificado en alguna parte. Luego de eso, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, me van diciendo, o me levantan la mano o me escriben ahí en el chat, yo estoy pendiente. Luego de eso, entonces ya podemos pasar a hablar de precios. Entonces los precios serían de la siguiente forma. Para la parte 1, el precio es que es el nivel básico y medio. El precio normal de esta parte serían 450.000, pero hasta este domingo tenemos la promoción de que lo pueden pagar con un 20% de descuento, lo cual le quedaría en 360.000 pesos. Entonces, si lo pagan antes del 22 de enero, les va a quedar con este descuento. En cuanto al avanzado, que ya sería la parte 2, como es más cortico, solamente son 10 horas, el precio normal sería de 150.000, pero si lo pagan antes del 12 de febrero, que viene a ser como la mitad de la parte 1 hasta aquí, entonces la mitad serían más o menos las 3 primeras semanas, ¿no? Porque son 6. Entonces ya después, hasta el 12 de febrero, que sería el domingo siguiente a esta clase de acá, entonces hasta ahí tienen plazo de pagarlo con un 20% de descuento y les quedarían 120.000. ¿Listo? De esa forma, el precio normal de todo el curso completo, que sería sumando los 450 y los 150 del avanzado, serían 600. Si ustedes aprovechan las dos promociones de acá, les quedarían 480. Pero también me pueden pagar un combo completo que sería de una vez antes del 22 de enero, que paguen el curso completo de 40 horas y les va a quedar en 450.000 pesos. ¿Listo? Y además de eso, ustedes tienen la posibilidad de recibir un 10% por cada referido efectivo que traigan al curso. Si ustedes invitan a un amigo, a un familiar que se registra y se matricula en el curso en cualquiera de sus modalidades, ustedes recibirían un 10% de comisión de lo que esa persona pague, que se les puede aplicar ya sea como descuento del valor de su matrícula o como una devolución por transferencia. Les haría una transferencia, sino que me den el número de cuenta y yo les transfiero el 10% de lo que esa persona haya pagado por el curso. ¿Listo? Me van diciendo qué tal les parece hasta ahí, si tienen alguna duda. Y si no, entonces ya podríamos finalizar hablando de los medios de pago. Para los medios de pago, entonces les voy a ofrecer dos opciones, que sería el primero, que hagan una transferencia por Nequi o Plata a mi número de celular, que es este. Si quieren hacer transferencia por Nequi, lo pueden hacer desde cualquier banco totalmente gratis utilizando un link que se llama, lo voy a dejar aquí, espérenme, primero desbloqueo la hoja, listo. Entonces pueden entrar a una página que se llama recarga.nequi.com.co. Si lo quieren hacer por transferencia desde cualquier banco, no les va a cobrar nada, ningún recargo adicional, solamente el valor que van a transferir. Entran a esa página, lo hacen como un pago PSE y quedaría automáticamente aplicado. Solamente es que me envíen el comprobante por mi chat interno y ya con eso pues quedan inscritos y matriculados en el curso. Solamente sería eso, y que diligencien el formulario de inscripción que está en la descripción del grupo. Ahorita les muestro cuál es. Listo. Y ya con eso, entonces la próxima semana vamos a crear un grupo aparte para los que se hayan matriculado el curso. Y en ese grupo pues ya vamos a manejar toda la temática del curso y les voy a explicar cómo sería la dinámica de las clases y les voy a pasar por ahí las grabaciones y todo para que las tengan.
O la opción 2 es hacerlo por Mercado Pago. La ventaja de hacerlo por Mercado Pago es que ustedes van a tener la opción de elegir si quieren hacer el pago por eh, tarjeta de crédito, si quieren, para los que de pronto quieren no hacer el pago de contado, sino a cuotas. Entonces, a ver, vamos a copiar este enlace y les muestro cómo sería la dinámica en este caso. Vamos a entrar aquí en Mercado Pago. En el link, aquí pueden elegir el link dependiendo del número de horas que ustedes quieran contratar. Y lo único que deben tener en cuenta es que Mercado Pago tiene un recargo, una comisión que sube un poquito el valor de cada uno de los valores, o mejor dicho, sube un poquito el valor de cada uno de los de las formas de pago o de los módulos, pero no es mucho, de todas maneras no es mucho lo que se incrementa. Y acá, cuando ustedes ingresen, entonces pueden elegir si quieren hacer el pago con tarjeta de crédito y lo difieren al número de cuotas que ustedes consideren necesario. También lo pueden hacer por Efecti, ahí les va a generar un código y con eso ustedes van a un punto de Efecti y lo pagan en efectivo. O también por PSE, pero pues si lo van a hacer por PSE, mejor les recomiendo utilizar la opción de recarga Nequi, que es esta de acá. Y que también funciona por PSE y este sí no va a tener ningún recargo de comisión. Este método de Mercado Pago, más que todo, se lo recomiendo a los que quieran hacer el pago con su tarjeta de crédito, porque esto sí les va a ofrecer el beneficio ¿cómo se dice? De diferirlo a las cuotas que a ustedes les quede cómodo pagar. Si de pronto no lo pueden pagar de contado, lo pueden pagar de esta manera con tarjeta de crédito. Y si lo van a hacer por transferencia bancaria, entonces lo pueden hacer por aquí, recarga PC, colocan mi número de celular, el valor y eligen el banco del que ustedes van a sacar el dinero, chulean aquí y ahí los va a llevar entonces a la página de PSE y luego a la página de su banco para que hagan la transferencia. Están entonces esas opciones de pago, ya ustedes pueden elegir cuáles son las que quieren utilizar. Y por último, deben tener en cuenta de que les recomiendo diligenciar este formulario de aquí, que es, a ver si les voy a mostrar este. Los que ya lo diligenciaron no tienen necesidad de volverlo a hacer, pero los que no lo hayan diligenciado, entonces, si se quiere matricular en el curso, deben diligenciar este formulario de acá, colocando aquí todos sus datos y porque quieren aprender Excel y todo lo que acá les estoy preguntando, como para tener una información más completa de sus expectativas y con qué tipo eh, de información vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con eso pues terminaríamos el webinar de hoy. Entonces, no, nos vemos. Feliz noche para todos, que estén muy bien y gracias por haber participado en esta clase de hoy.